causas de esta hemorragia digestiva baja. Primero, lo que se tiene en cuenta es que se va a referir la hemorragia digestiva baja a una pérdida de sangre de aparición reciente, que es en un sitio distal del ángulo de Treitz, que eso es el punto que se va a tener como referencia. Entonces, por lo general va a sospecharse cuando los pacientes se quejan de hematoquesia, que es lo principal, ¿no? Esta sangre de un color rojo vino, o también la rectorragia, que también se describe aquí, que esta sí es una, sangre de color rojo vivo, ¿no? Estas son para diferenciarse de la hemorragia superior, que por ejemplo ahí se tiene la hematemesis, que son los vómitos con sangre, o... Doctor, ¿quería decirme algo? O también la melena, ¿no? Que son estas heces negras o alquitranadas. Y aunque es bastante útil distinguirlo mediante estas características, ¿no? Como lo del color, sin embargo no va a ser absolutas porque, por ejemplo, la melena se puede también observar el sangrado gastrointestinal en el colon derecho, y también se puede observar hematoquesia en, por ejemplo, sangrado superior masivo. Entonces, no son típicamente de ambas, ¿no? Por ejemplo, hemorragia digestiva baja o hemorragia digestiva superior. Sin embargo, sí puede servirnos para diferenciar, claro. Entonces, con respecto a la epidemiología, esto sí puede estar cambiando porque antes se decía que, las hospitalizaciones por hemorragia digestiva alta, superior, iban a ser mucho mayores que las bajas. Sin embargo, ahorita tienen una incidencia similar, y esto es porque, en gran parte ha disminuido eventos gastrointestinales superiores. Ahora, centrándonos en las causas que he puesto en el cuadro de acá, van a poder dividirse en 4 principalmente, ¿no? Anatómico, que va a ser por la diverticulosis, la vascular, las angiodisplasias, luego puede estar aquí la colitis isquémica, etcétera, o también inducida por radiación, la inflamatoria, que va a ser la enfermedad inflamatoria intestinal o puede ser infecciosa, y ya por último neoplasia, ¿no? Si se forma algún tumor, esto puede sangrar, y ya se va a ir describiendo poco a poco, ¿no? Ahora, empezando con la causa anatómica, que es esta, la diverticulosis. Esta va a ser la fuente más común de esta hemorragia gastrointestinal baja. En aproximadamente 15 al 55% de los casos va a ser frecuente en pacientes ya mayores de 65 años, por ejemplo. Y aunque van a sugerir que puede ser la causa menos común con respecto a las otras que voy a mencionar, de la hemorragia digestiva baja, o al menos eso es lo que se pensaba. Entonces, ahora la más común es las hemorroides, ¿no? La cosa más común del sangrado rectal, la rectorragia, en pacientes menores de 50 años. Y va a ser mucho menor a comparación de esta diverticulosis, ¿no? De manera similar, la diarrea con sangre debido a causas inflamatorias también se puede distinguir de otras causas de hemorragia digestiva baja, debido a algunas manifestaciones clínicas que se van a presentar, que van a ser distintas, y de esta manera se va a poder diferenciar, ¿no? Entonces, en general, las causas anatómicas, y también, podría añadirse acá las vasculares. La hemorragia va a ser una pérdida de sangre, pero indolora, va a tener gran volumen, mientras que otras fuentes inflamatorias se van a asociar con otros síntomas, como por ejemplo puede ser una diarrea o el dolor. Entonces, ahora centrándonos en esta diverticulosis. ¿Qué va a ser el divertículo? Es esta protuberancia que se está viendo en la imagen en forma de saco de la pared del colon. Entonces, esta prevalencia sí va a depender bastante de la edad y va a aumentar bastante en mayores de 60 años. Entonces, esto va a explicar por qué es la cosa más común de la hemorragia digestiva baja, aparte de las hemorroides, como ya he mencionado. Y aunque el sangrado debido a esta diverticulosis va a ser una complicación rara de la enfermedad, también sí se puede presentar, se puede decir que se puede presentar. Entonces, viendo acá un poquito la anatomía, ¿no? Entonces, a medida que se forma este divertículo, el vaso responsable de la debilidad de esta pared va a cubrir la cúpula del divertículo. Entonces, esto va a separar la luz intestinal solamente por la mucosa. Entonces, en este examen histológico que se va a ver, que estos vasos van a engrosar la íntima, y va a haber un adelgazamiento de la media. Entonces, esto va a producir o puede producir una lesión crónica a lo largo de toda la cara luminal.
Entonces, estos cambios van a provocar que se debilite todas las arterias que están rodeando. Entonces, se puede exponer una ruptura a la luz. Exactamente esto es lo que origina este sangrado. Entonces, esta hemorragia diverticular que se da puede ser masiva e incluso puede poner en riesgo la vida, ya que a medida los divertículos se forman en un sitio de penetración vascular arterial, entonces la arteria es mucho más peligrosa. Entonces, como mencioné, el sangrado va a ser indoloro, excepto por las molestias abdominales que pueden tenerse, o como calambre debido a los espasmos que se están dando en el colon por la sangre intraluminal. Y ahora, pasando a la angiodisplasia, que ya va a ser una causa vascular, ¿no? Como he mencionado, va a referirse a estos vasos mucosos dilatados y tortuosos. Entonces, la pared de estos vasos sanguíneos que están compuestas por las células endoteliales van a carecer de músculo liso, como se está observando en la imagen, y en la angiodisplasia va a aparecer, endoscópicamente al menos, como capilares que están dilatados, que se van a expandir con un origen central. Entonces, no se va a visualizar mediante algunas, por ejemplo, en autopsias, sino simplemente en lo que es la endoscopía. Ahora, con respecto a la colitis, que va a dividirse en infecciosa, isquémica, y también va a agregarse la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, puede presentarse inicialmente la hematoquesia, que es lo más común de esta hemorragia digestiva baja, y la inflamación de las mucosas, que es la respuesta común a una lesión, una activación del sistema inmunológico y una cascada inflamatoria. Entonces, la presentación clínica y el aspecto endoscópico de estos tipos de colitis pueden ser distinguibles. Los pacientes que van a presentar principalmente el dolor, como mencioné, la hematoquesia, que puede estar con o sin diarrea, la fiebre, deshidratación. Entonces, la pérdida de sangre va a tender a ser leve, y en la endoscopía que se puede ver que va a haber edema, eritema, algunas ulceraciones de pronto. Ahora, con respecto a la colitis infecciosa, que sí va a ser distinto, bueno, van a existir diferentes causas de esta colitis infecciosa. Algunas, por ejemplo, esto se puede identificar en un cultivo de heces, ¿no? Puede ser por salmonella, o por shigella, o campylobacter, entre otras. Estas son las más comunes. De la diarrea, lo que se puede dar, ¿no? Es la colitis infecciosa. Y como se señaló, bueno, el sangrado debido a estas causas infecciosas puede distinguirse también de otras debido a la cantidad, ¿no? Y también adjuntado a otros síntomas clínicos. Y ahora sí, la colitis isquémica, que esto se da mayormente en adultos mayores. Acá estamos apreciando un colon normal, y esto es lo que se tiene cuando se da la colitis isquémica. Puede relacionarse a varios factores de riesgo, como digo, pacientes, bueno, adultos mayores, como por ejemplo que tenga hipotensión o alguna insuficiencia, arritmias. Sin embargo, no hay algo claro, un evento que se puede decir que desencadene todo esto y que diga que pacientes jóvenes también pueden sufrir de esta colitis isquémica. No hay algo que desencadene, o algo claro. Entonces, de pronto puede ser algún paciente que tenga un estado de hipercoagulabilidad. Y bueno, ¿qué presentan? Dolor abdominal es lo principal. Y esto va a tender a ser continuo, y del lado izquierdo de esa manera se va a presentar los síntomas. Y la friabilidad de la mucosa. Es algo que también se puede asemejar con lo de la colitis ulcerosa, sin embargo sí se van a distinguir por también la cantidad de sangrado, como dije. Ahora, con respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal, puede referirse tanto como a la enfermedad de Crohn, como sabemos, o a la colitis ulcerosa. Y la presentación inicial, como toda hemorragia digestiva baja, va a ser la hematoquesia, y va a ocurrir en un contexto de que ya haya una inflamación que esté activa. Ahora, también ya por último, diciendo que también otra cosa puede ser el cáncer, ¿no? El cáncer de colon, que es una causa menos común, pero también grave, de la hematoquesia, y va a ser responsable al menos de 10% de los casos de hemorragia rectal, de la rectorragia, en pacientes de mayores de 50 años, porque sabemos que el cáncer afecta a pacientes o adultos mayores, ¿no?
pero es raro en personas más jóvenes. Entonces el sangrado se va a producir, ¿por qué? Porque va a haber una erosión, de pronto una ulceración, ¿no? Sin embargo, va a ser leve, también puede ser recurrente, pero leve, ¿no? Y va a ser de un color rojo brillante como toda rectorragia, ¿no? Que va a sugerir lesiones del lado izquierdo. En cambio, las del lado derecho sí pueden presentarse como un tonito más granate, ¿no? Y ya pueden haber también incluso otros trastornos anorrectales, ¿no? Como ya mencioné, las hemorroides, que es lo más común, con respecto a la clasificación anatómica, que van a ser estas venas mucosas dilatadas en el ano que se encuentran por encima o también puede ser por debajo de la línea dentada. Pueden ser asintomáticas, pero sí puede producirse, o sea, pueden ser acompañadas por hematoquesia o alguna trombosis, ¿no? ¿Y por qué se va a producir hematoquesia? Principalmente porque se va a romper, estas hemorroides internas se rompen y como son irrigadas por las arterias hemorroidales superiores y medias, se va a producir pues un sangrado. Pero en mayoría va a ser indoloro. La sangre que se presenta sí va a ser un color rojo brillante que va a cubrir a las heces al final de la defecación. Entonces también la sangre puede gotear de pronto o manchar el papel higiénico, puede presentarse como, bien diría, una menstruación. Entonces el sangrado puede ser abundante, sí, y es lo que mayormente llama la atención al paciente. Finalmente, eso sería todo con respecto a las causas que se van a presentar con respecto a la hemorragia digestiva baja. Ahora vamos a hablar acerca del manejo médico. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Ya. Continuando con la exposición, como ya lo había mencionado, entonces vamos a ver lo que son los algoritmos de diagnóstico para la hemorragia digestiva baja, las cuales se presenta pues lo que es la rectorragia, ¿no? Que va a presentar un sangrado en rojo vivo y también lo que va a ser la hematoquesia, ¿no? Esto va a ser lo más característico para la hemorragia digestiva baja y vamos a ver que la melena pues en esta parte va a ser negativa. Dentro de esto vamos a observar este cuadrito de factores de riesgo, donde vamos a ver que la frecuencia cardíaca mayor o igual a 100 va a estar con una puntuación de 3, la presión arterial sistólica menor o igual a 115 con una puntuación de 3, si presenta síncope con una puntuación de 2, dentro de lo que va a ser las 4 horas de evaluación va a presentar una puntuación de 2. Un abdomen no doloroso en el examen físico va a presentar una puntuación de 1 y mayor o igual a 2 comunidades en lo que va a ser el asterisco 1, donde vamos a aprender por lo que son criterios de Charlson, o edad avanzada, divertículos, angioplasia, cáncer de colon, estreñimiento, neuropatía, SIDA, ¿no? Y que va a estar puntuada con 1. Y la alteración de homeostasia en la coagulación, ¿no? Esta se va a ver pues en lo que va a ser lo que es farmacológica, ¿no? Tanto como heparinas, antigrantes, AINES, hepatopatías, trombocitopenia, entre otros. Siguiente, por favor. Entonces, acá vamos a ver este cuadrito donde vamos a poder diferenciar, ¿no? Caracterizar cómo podría ser el actuar o el trabajo con esto de la hemorragia digestiva baja. Entonces vamos a ver si la hemorragia digestiva baja va a ser crónica o aguda. Si esta llega a ser crónica o intermitente, se hace un estudio ambulatorio. Este estudio va a ser endoscópico convencional. Si es aguda, pues se va a requerir estabilización hemodinámica a transfusión de derivados, ¿no? Corrección de alteraciones de coagulación,
descartar hemorragia digestiva alta también, ¿no? Y entonces esto se va repartiendo tanto si el paciente hemodinámicamente estable o hemodinámicamente inestable. Si el paciente está hemodinámicamente estable, se va a hacer una coloscopía urgente a 12 o 24 horas. Dentro de ella vamos a ver si esta va a tener un tratamiento endoscópico, ¿no? Y esta hemorragia, pues, y se va a presentar una hemorragia autolimitada, ¿no? Pero si el paciente seguiría con una hemorragia persistente, ya nos daría una cirugía. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, vamos a requerir, pues, consulta quirúrgica, ¿no? O un ATC multidetector, ¿no? Donde esto, pues, nos va a dar una arteriografía terapéutica o una colonoscopía. Dentro de eso vamos a ver que si se sigue presentando una hemorragia persistente, nos debería llevar a una cirugía, ¿no? Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar ahora acerca del manejo endoscópico. Bueno, el manejo endoscópico de la hemorragia digestiva baja en sí va a implicar ciertas técnicas endoscópicas que son diseñadas para poder localizar y tratar la fuente del sangrado en el. Entonces, aquí tenemos algunas que son utilizadas, ¿no? En este manejo. Tenemos a la colonoscopía diagnóstica. Bueno, esta de acá es la primera etapa en el manejo endoscópico, durante la cual se va a utilizar un colonoscopio para poder visualizar el interior del colon y el recto, con el fin de que podamos encontrar la fuente del sangrado. Y durante este procedimiento, lo que se hace es buscar signos de sangrado activo, lesiones, úlceras, pólipos o tal vez otras anormalidades que podrían estar causando la hemorragia. También tenemos a la hemostasia endoscópica. Si se llega a identificar una fuente de sangrado durante la colonoscopía, se pueden realizar varias técnicas endoscópicas para que así podamos detener este sangrado. Y entre estas técnicas tenemos la inyección de epinefrina, que se puede inyectar epinefrina alrededor de la lesión sangrante para que así se pueda reducir el flujo sanguíneo. Y también otra técnica sería la electrocoagulación, que es donde se va a aplicar corriente eléctrica a la lesión para coagular el vaso sanguíneo y que de esta manera el sangrado se pueda detener. La ligadura con bandas, que es cuando se colocan las bandas alrededor de las lesiones sangrantes para que así podamos cortar el suministro de sangre y promover la cicatrización. La terapia térmica también se utiliza, bueno, acá hacemos uso del calor o el frío para poder coagular la lesión sangrante y que así se detenga. Y bueno, por último, el clipaje, que es cuando se colocan clips metálicos en la lesión para cerrar el vaso sanguíneo y detener el sangrado. También podrían realizarse biopsias y muestras de tejido, ¿no? Porque además de detener el sangrado, al tomar estas biopsias, durante la colonoscopía podemos realizar, ¿no? El análisis histológico. Y esto es especialmente importante en caso de que se sospeche de condiciones inflamatorias o malignas, como por ejemplo la enfermedad inflamatoria intestinal o el cáncer colorectal. Siguiente, por favor. Bien, entre el 10 y el 40% de las exploraciones por hemorragia digestiva baja, estas van a requerir un tratamiento endoscópico. Existe una gran variedad de lesiones potencialmente tratables, donde las más habituales son las de origen diverticular, ¿no? La secundaria a lesiones vasculares, por ejemplo la angiodisplasia y la hemorragia postpolipectomía. Además, vemos que existe una gran lista de lesiones que son también más infrecuentes y tratables mediante la endoscopía. Por ejemplo, las varices rectales, una úlcera rectal, ¿no? Por manipulación con objetos o cándulas de enemas. Las técnicas disponibles son la inyección de adrenalina, la coagulación, ¿no? En nuestro medio generalmente se usa el argón plasma. Y bueno, en las mecánicas tenemos, por ejemplo, los clips, las bandas elásticas, ¿no? Como lo mencioné anteriormente. No hay estudios comparativos que me ayuden a determinar qué técnica es mejor, por lo que la elección de esta se va a realizar en función de la lesión sangrante.
la presencia de las alteraciones de la coagulación que realiza la endoscopía en ese momento, ¿no? Generalmente es necesario asociar más de una técnica, usualmente la inyección y un método mecánico para así conseguir la hemostasia. Y bueno, la tasa global de complicaciones es baja, alrededor del 1.3%, las más frecuentes son la perforación con 0.3%, más frecuentes las técnicas de coagulación y la intensificación del sangrado en 0.1%. Además, también se han descrito casos aislados de enfisema submucoso, neumoperitoneo, incluso la explosión del colon por argón plasma, especialmente en el contexto de una mala preparación. Y en el caso de una hemorragia activa, sin posibilidad de tratamiento endoscópico o sin respuesta de tratamiento, la colocación de un clip metálico junto a la lesión hemorrágica va a permitir identificar con mayor facilidad el origen del sangrado, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de que se pueda intentar un tratamiento intravascular. Siguiente. Entonces, profundizando un poco más en las técnicas recomendadas según la etiología de la hemorragia, si hablamos de una hemorragia diverticular, se recomienda la colocación de un clip y ¿no? A la inyección de adrenalina alrededor y sobre el punto sangrante. El clip generalmente es tan eficaz como la electrocoagulación o la inyección con adrenalina y no tiene el riesgo de perforación asociado a la electrocoagulación. Además, en caso de recidiva, el clip facilita al cirujano o al radiólogo vascular la localización del origen del sangrado. También la colocación de bandas elásticas puede ser útil. Se pueden colocar si se utiliza una baja presión de aspiración, pero existe riesgo de perforación en caso de que la banda llegara a incluir todo el grosor de la pared del colon. Siguiente. En cuanto a las lesiones vasculares, las técnicas de coagulación son útiles, ¿no? En el colon derecho vemos que la tasa de recidiva es del 50% y el riesgo de perforación es desde hasta el 2.5%. Acá se prefiere el uso de argón plasma. ¿Por qué? Porque es más rápido, es más fácil de aplicar y tiene menor riesgo de perforación y de recidiva, menor del 10%. Y bueno, es aplicable en el caso de lesiones extensas, como por ejemplo una enteritis rádica. Ocasionalmente se han utilizado clips también con éxito y se recomienda su uso en el colon derecho y en pacientes anticoagulados o que presenten trastornos de la coagulación. Con respecto a la hemorragia pospolipectomía, en este caso, después de la resección de un pólipo pediculado, si el pedículo restante lo permite, es eficaz que se pueda hacer de polipectomía durante 5 a 10 minutos. Y bueno, esta maniobra suele ser suficiente, si bien se recomienda asociar un segundo método, que puede ser la inyección de adrenalina, coagulación o la compresión mecánica del pedículo por debajo del corte con un clip, ¿no? Podría ser. Y en pólipos sésiles debe aplicarse inyección, coagulación o clips también sobre el punto del sangrado y se puede valorar la colocación también de bandas, especialmente en el colon izquierdo o en el recto. Y en el caso de una hemorragia diferida, se podría utilizar la adrenalina, la coagulación, los clips, todo esto en función de la lesión. Eso sería todo. ¿Preguntas? Bien, en realidad acá lo que me toca hacer es felicitar al grupo porque han hecho una exposición bastante clara, creo yo, y sobre todo para puntualizar algunos conceptos claves que deben llevarse a casa. En primer lugar, la definición de hemorragia digestiva baja, ya lo habíamos dicho también en la teoría, es una hemorragia que está considerada desde la válvula ileocecal hasta la región rectoanal. Ya no era como antes, ¿no? Que se consideraba hemorragia digestiva alta, toda la hemorragia desde la boca hasta el ángulo de Treitz, del ángulo de Treitz a la región anorrectal. Acuérdense que ya hay una definición de hemorragia de intestino medio que viene del ángulo de Treitz hasta la válvula ileocecal. Entonces nosotros vamos a trabajar con hemorragia digestiva baja directamente sobre todo sangrado que viene de la válvula ileocecal a la región anorrectal. Primer concepto que tienen que llevarse a casa.
Segundo concepto, dentro de la clasificación, ¿ya? Tenemos muchas patologías, pero felizmente las patologías más frecuentes y la enfermedad diverticular son potencialmente solucionables vía endoscopia. O sea, hacemos endoscopía terapéutica con bajas tasas de complicaciones. Al hacer la polipectomía se ha mencionado que post-polipectomía, si el pedículo es muy grueso, es mejor dejar un clip profiláctico para evitar un sangrado posterior que se puede producir horas después del procedimiento. El otro concepto, y me parece el más importante para poder llevarnos a casa, es el hecho de la preparación para la colonoscopía. Si bien es cierto, yo voy a tener la posibilidad de estabilizar hemodinámicamente a mi paciente, también es cierto que la preparación tiene que ser de la manera más adecuada. Antes, considerando que la sangre es un catártico y podría producir una diarrea osmolar por sangrado, se consideraba que el paciente ya no necesitaba ningún tipo de preparación. Pero han pasado los años y se ha visto que hacer una colonoscopía en un colon mal preparado es una colonoscopía netamente diagnóstica y muchas veces tenemos muchos problemas para realizar endoscopía terapéutica. Por eso es que la preparación tiene que ser prácticamente hecha en todos los pacientes. Si bien es cierto, la colonoscopía se tiene que hacer dentro de las 12-24 horas del sangrado, la estabilización hemodinámica, si ustedes conversan o ven las guías que hacen medicina intensiva, la compensación hemodinámica del paciente con hemorragia digestiva no debe tardar más de 2 a 4 horas. Por lo tanto, la preparación también se tenía que hacer cuando el paciente ya está compensado hemodinámicamente. Y la preparación se realiza con un disacárido no absorbible, que es el polietilenglicol. Si no se absorbe, no tendría por qué afectar nada la descompensación hemodinámica. Entonces, lo ideal es preparar al paciente de la manera más adecuada, y hemos visto varias gráficas que han presentado sus compañeras, en las cuales se hace endoscopía terapéutica, todos los colons están completamente limpios. Por lo tanto, podemos identificar mejor la lesión y podemos hacer mejor la realización de la endoscopía terapéutica. Se ha hablado un poco del argonplasma, se ha hablado un poco de los clips, se ha hablado un poco también de las bandas elásticas para poder ligar, y se ha hablado también de la inyección con adrenalina, ¿ya? Y de los métodos térmicos para poder solucionar cualquier problema de hemorragia digestiva baja. Con satisfacción les tengo que decir que todos estos métodos los tenemos acá en el hospital. Así que lo que les queda a ustedes es exigir a sus médicos, jefes de práctica, que por lo menos les hagan ir un momento para ver endoscopía terapéutica, o por lo menos, si es que no hay en el momento alguna endoscopía terapéutica, por lo menos conocer todos los accesorios que tenemos para realizar determinado procedimiento, ¿no? Con los dos grupos que yo he tenido oportunidad de rotar, más o menos hemos visto todos los métodos terapéuticos que tenemos, fundamentalmente para patología de vía biliar, y también algunas cosas que tenemos para solucionar el tema de hemorragias digestivas. No solamente las bajas, sino también las del intestino medio y las altas, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, damos por terminado el cursillo, ¿ya? Como les digo, los puntos claves para poder realizar un buen tratamiento es necesariamente un buen diagnóstico, en este caso, una buena preparación para realizar un buen tratamiento terapéutico. Yo ya les decía a mis grupos también, ¿no? Nosotros como gastroenterólogos somos profesionales netamente clínicos, pero como estamos haciendo un poco de cirugía, sin ser cirujanos nos lo vemos un poco híbridos, ¿no? Pero hay que hacer las cosas. Tenemos más altas de complicaciones, claro, pero alguien tiene que hacer este tipo de procedimientos. Listo, doctores. Si no hay más preguntas, damos por terminado el cursillo y será hasta la próxima reunión.
Gracias, doctor.